hemos hablado al principio del programa sobre el problema del bilingüismo en Cataluña, que no existe y no se quiere imponer ni en las escuelas, además se quiere eliminar. Y tenemos con nosotros a Jorge Campos Asensi, que es diputado y portavoz además de Baleares de Vox, porque Vox al final es el único partido que defiende que se pueda aprender y se pueda hablar en español en todas las escuelas, ¿no? Y se pueda aprender en el idioma de la nación. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues sí, efectivamente así es. Sí, por contarnos y por matizar un poco todas al final, las iniciativas que habéis llevado también en Baleares se sufre, no solo en Cataluña, vimos también como la semana pasada pedían desde el País Vasco pues lo mismo, al final que el euskera fuera esa lengua vehicular y cómo se van al final esas lenguas forales comiendo un poco pues el español, incluso lo que nos está pasando hoy en día, que nos apliquen ese 25% del castellano. Pero ¿qué iniciativas lleva Vox y sobre todo cómo lo quiere enfrentar? Hombre, a ver, Vox defiende por encima de todo la libertad de las personas y como una libertad fundamental es la libre elección de lengua en aquellos territorios donde hay lenguas cooficiales y, por supuesto, garantizar la enseñanza en español. Yo creo que no existe país en el mundo donde no se podrá escolarizar a un niño íntegramente, por ejemplo, en la lengua oficial del Estado. En la lengua materna de, por ejemplo, Baleares, más de la mitad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí lo que siempre hemos dicho es que hay que defender en el sistema educativo pues, un sistema donde aquellos que quieran estudiar en español puedan hacerlo, siempre con el conocimiento de la otra lengua cooficial, por supuesto, pero no lo que está sucediendo en Baleares, que es exactamente lo mismo que sucede en Cataluña. Inmersión lingüística obligatoria en catalán desde hace 25 años, con la diferencia que aquí ha sido gracias a toda la legislación que aprobó el Partido Popular con mayorías absolutas. La verdad es que sí, tenemos en cuenta que además en España es el único país en el que ocurre esto. Que al final es que solo sea... Es algo que defendéis, o sea, que habéis denunciado también desde el partido y sobre todo desde Baleares, que es que no hay otro país, ni en el mundo ni en Europa, en el que ocurra algo así, que al final lo que lleva es a una división y al no respetarse los derechos fundamentales o individuales de las personas. Sí, bueno, es utilizar la lengua regional como arma arrojadiza, como arma política para separarnos del resto de España. Si encima a esto le añades un gran negocio económico en base a subvenciones públicas, en base a todo tipo de pagar tasas para presentarte unos exámenes, para tener un certificado de catalán, porque sin ese certificado de catalán no podrás trabajar en la administración pública o no podrás ejercer la medicina, pues claro, se ha organizado aquí un sistema de vida en base a los impuestos de todos los ciudadanos para ir separándonos unos españoles con otros. Y en el caso de Baleares es ya surrealista, ¿no? Nos imponen un catalán estándar ortopédico que nada tiene que ver con ese mallorquín, menorquín y vicenco que siempre hemos hablado, y encima expulsan a la lengua oficial del Estado el español, que además compartimos con cientos de millones de hablantes en todo el mundo. La barbaridad es tal que es como si dijéramos que en Francia no se puede escolarizar a un niño en francés. O sea, a nadie le cabe la cabeza, ¿no? Pues ya tenemos a casi 20 millones de españoles que no pueden escolarizar a sus hijos en español. Y me estoy refiriendo a Galicia, al País Vasco, allá a Navarra, a Cataluña, a Valencia y a Baleares. Es una auténtica aberración, una barbaridad, y luego nosotros estamos luchando contra eso desde el minuto uno, proponiendo todo tipo de iniciativas que son tumbadas no solo por los partidos nacionalistas, sino también por el Partido Popular y por Ciudadanos, que ahora están con ese timo de los porcentajes o el ridículo 25% para poder estudiar en español. Sí, porque ¿qué iniciativas habéis propuesto es decir, una vez que llegáis a ese punto, que nos encontramos en esa situación, qué iniciativas le ponéis en mano a lo mejor al Partido Popular y no os las rechazan? Bueno, pues nosotros hemos presentado en esta legislatura varias proposiciones no de ley para que se votara la garantía, por una parte, de poder escolarizar a un niño en español y, por otra parte, de que los ciudadanos que quieran también poder escolarizar a un niño en la otra lengua, en nuestro caso el balear, no ese catalán estándar, pues puedan hacerlo, que es un derecho constitucional. Bueno, pues a eso el Partido Popular y Ciudadanos dicen que no, porque tiene que ser un reparto en porcentajes, que después ya sabemos qué pasa con los porcentajes. Es eso del famoso trilingüismo que aquí ya sufrimos en el último gobierno del Partido Popular, que era timolingüismo, y que era ese reparto en 33%, que al final, pues como lo decide el claustro de profesores, que está en manos de nacionalistas, pues el 33% de español pues era la lengua española, gimnasia y plástica.
y el resto, pues prácticamente todo en catalán, menos la asignatura de inglés y algo más. Vamos, una tomadura de pelo que además lo que hace es acabar con la libertad de los padres para poder elegir. Yo, si tengo un hijo que quiero escolarizar en español, ¿alguien me quiere decir por qué no puede tener en español las ciencias naturales, las ciencias sociales, las matemáticas? ¿Alguien me lo quiere decir si es su lengua materna? Pues bueno, pues aquí está la utilización política nacionalista de las lenguas cooficiales para separarnos unos y otros y además estar creando generaciones enteras de analfabetos. Y sobre todo porque en los colegios públicos eso es así, pero luego habrá privados en los que a lo mejor toman otra normativa y sí pueden dar esas clases en español. Entonces está haciendo una distinción por familias que a lo mejor quieren y no pueden. Evidentemente, es que encima esto perjudica siempre a los más desfavorecidos, a los que no tienen más remedio que ir a un colegio público. Aunque hay que decirlo, el gobierno de la señora Armengol acaba de aprobar hace escasos meses una ley de educación balear donde la imposición del catalán también va a afectar a los colegios privados. Es una ley que, por cierto, hemos recurrido ante el Constitucional gracias a los 52 diputados que tiene Vox en el Congreso de los Diputados y se ha admitido a trámite por el recurso, por este recurso se ha admitido a trámite por parte del Tribunal Constitucional. Pero vamos, también va a afectar a los colegios privados. Aquí ya la catalanización liberticida que sufrimos es ya total. Pues muchísimas gracias, Jorge Campos, sobre todo por conocer. Al final se habla de Cataluña o del País Vasco, pero de Baleares no se habla tanto. Entonces, por ponerlo en denuncia y alzar esa voz para aquellas familias que no pueden tener ese derecho fundamental como es la libertad de la enseñanza recogidas en nuestra Constitución. Pues muchísimas gracias por dar voz, porque efectivamente es algo que se suele ocultar en Baleares y ya digo, es lo mismo que en Cataluña. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.